Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 60. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio con servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionados y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Bueno, creo que he encontrado la fórmula, 150 y 1.800, lo vamos a dejar unos meses o unas semanas. Luego tendremos que actualizarla el año que viene y ya está. Entonces, bueno, estamos a finales, efectivamente, estamos a mediados de diciembre. Y nada, un nuevo programa de preguntas y respuestas, pues eso, con todas las dudas que vais teniendo. Y si os parece, pues comenzaremos, luego repasaremos un poco los cursos que tenemos de cara a enero, porque hemos lanzado unos cuantos y quería repasarlos con todos vosotros y bueno, pues antes vamos con vuestras preguntas y respuestas y empezamos con las preguntas que han llegado a nuestra web. Preguntas y comentarios que nos dice José Manuel. Hola, mi más sincero agradecimiento tanto a Fran como a Pera por este magnífico curso y por compartir su experiencia y sabiduría. Supongo que te refieres al curso de iluminación en fotografía. Espero que además, y esto es un poco de spoiler y de sorpresa para Pera, que vayamos haciendo programas sobre Lightroom, que hagamos, ¿sabes? Sí, pues claro, más cursos y tal de retoque en Photoshop. Yo creo que uno de los que más pedís vosotros es el del flujo de trabajo del fotógrafo. Sí, eso lo comentamos en el anterior. Claro, lo hemos comentado en unos cuantos programas, pero lo vamos mezclando. Quizá que hagamos 5 o 6 lecciones o 5 o 6 programitas cortitos de media hora, sí, con un poco el resumen. Que quede claro cuál es el flujo normal. El flujo normal. Y a partir de ahí, pues vamos trabajándolo. Vale, y volviendo a José Manuel, nos dice: os agradecería que comentaseis una duda o tal vez una curiosidad que tengo después de haber observado muchos vídeos y tutoriales sobre iluminación, incluidos los promocionales de las marcas de iluminación. Supongo que te refieres a los anuncios que hace en YouTube, pues Profoto y Broncolor y todas estas marcas hacen. Bowens hizo toda una serie de también. Curso de iluminación así, también. Muy en plan muy fashion, porque no explicaba mucho, simplemente lo veías. Enseñaba el material, ¿no? Sí, vendía material básicamente. Pero tenían muy buena fama. Lo que pasa es que, son en inglés, ya os lo aviso. Sí, yo los llegué a ver en su día. Y la verdad es que había algunos que estaban muy bien, muy bien. De hecho, nos inspiramos en ellos cuando hicimos los tutoriales. Sí, hace unos años. Años, porque, claro, no había nada como más explicado, era mucho más ver un ejercicio y mejor. Bueno, José Manuel nos pregunta sobre esto, dice: he visto que en muchas ocasiones para una misma sesión los profesionales utilizan distintos tipos de flashes y mezclan en una misma sesión cabezas con distinta potencia e incluso generadores y monolight. Como quiera que estos flashes tienen distintas especificaciones, distinta potencia, número guía, distinto tiempo de reciclado, distinta duración del flash, y aquí me tengo que parar. Duración del flash, sí, es diferente. Ajá. Claro, unos obturan a 1.12.000 y otros a 1.2000. Los monolights normalmente, los compactos, suelen estar entre un 1.200 de segundo y un 2.400. Vale, y entonces ya acaba y nos dice: me resulta curioso saber si esto es habitual o qué limitaciones tiene según el tipo de fotografía o bajo qué condiciones es posible. Gracias y enhorabuena por el podcast. Esto es un tema muy claro, es un tema de presupuesto. ¿Vale? O sea, la mayoría de fotógrafos no pueden tener 3 generadores a mano en su estudio porque son muy caros. Entonces sueles tener en un estudio pues un generador y 3 compactos, por ejemplo. En el generador puedes poner 2 antorchas más 3 compactos, tienes 5 fuentes de luz, que es una barbaridad. Es un tema de economía.
normalmente se utilizan los mejores para iluminar al motivo, que son los generadores, y luego para jugar con el fondo, luces de efecto, contras y tal, se usan compactos porque son más fáciles de colocar y porque además los podemos colgar en raíles porque pesan poco, no hay que subir un generador y colgarlo, y no hay que comprar un cable de extensión de generador, que son caros y además suelen ser de 5 metros, no suelen ser de más. Entonces más fácil colgarlos en raíles, en los monolight, en los compactos. ¿Y el tema de la distinta duración del flash? ¿Esto nos va a afectar en la foto? Esto solo nos afecta cuando hagamos fotos para congelar algo que pasa muy rápido, cosa que no es normal en moda, porque no hay nada que pase tan rápido, ¿vale? Lo que es importante es que todos tengan como mínimo una obturación, o sea, una duración del destello estable, y que todos salten exactamente al mismo tiempo. Por eso normalmente en fotografía profesional nunca se utilizan los flashes como esclavo de fotocélulas, sino se utilizan todos sincronizados por radio, porque como sabéis la fotocélula salta el flash cuando ha visto que ha saltado el otro. Entonces hay un pequeño delay entre un salto y otro, que eso en un movimiento podría generar un doble perfil, pero en un movimiento muy rápido, o sea, cuesta también, sí, o sea, la duración es muy importante porque cuanto más corto sea el destello, es mejor, es más difícil que se vea movido nada, pero ya os digo, en un flash de estudio, si baja de duración de destello de un 800 de segundo, es que de verdad tirarlo. No vale para nada, o sea, para eso mejor trabajar casi ya con luz fija, ¿no? Claro. Muy bien, Pera, pues nada, esperamos que te sirva de ayuda este comentario, José Manuel, y gracias por tu pregunta. Y seguimos ahora que si es que yo voy rebobinando porque a veces debo estar en momentos así. No hace mucho, en un artículo que estuve repasando, lo actualicé precisamente. Y os voy a decir, lo tenéis en mi web, pondremos si acaso el link. Sí, pondremos el enlace. Recordad que los artículos que escribe Pera los encontramos en laregula.es. Y aquí, pues lo estuve tocando precisamente para hablar de qué es esto de la duración del destello. ¿Vale? Ahora no recuerdo cuál es, pero ya os lo buscaremos y os lo ponemos. Perfecto, Pera. Pues nada, seguimos con Fernando, que nos dice: estimados Fran y Pera, los escucho desde Montevideo, Uruguay. La verdad es que les estoy muy agradecido por la generosidad de compartir vuestros conocimientos. Les felicito por la claridad en que los distintos temas son tratados y que, bueno, le encantaría poder asistir a vuestros cursos, pero lamentablemente nos encontramos un poco lejos. Algún día será. Les envío un cálido saludo. Pues nada, igualmente devolverte este saludo. Por supuesto. Y no sé, o vienes tú o vamos nosotros, ¿no? Igual vamos nosotros. ¿No? Vamos a Uruguay, que mira, ya lo he encontrado, encantado. Se llama iluminación, está en iluminación de estudio y se llama el flash de estudio y la exposición. Veréis una gráfica de duración, añadí esto. Y cuáles son los tiempos medios de obturación que tienen, entre 1.400 y 1.600 es lo más habitual. Pues nada, lo dejaremos el link para que lo puedan consultar y eso, y que se pueda ver. Vale, pues seguimos entonces con los comentarios de iVoox, que en nuestra web esta semana no había mucha cosa. Y además teníamos acumulados de la vez anterior. Sí, por eso vamos a seguir con 2 o 3 que teníamos. Déjame un segundito. Vale, Frankie nos vuelve a preguntar, que yo creo que nos habías preguntado un par de veces o 3. Nos dice: Fran, Pera, hola nuevamente. Sí, efectivamente eres el mismo, Frankie. Vale. Hablando de iluminación, la iluminación de las calles de la ciudad me recuerdan que es hora de escribir la carta a los Reyes. ¿Vale? A ver si me podéis ayudar. Para fotografía de calle, ¿por qué focal fija os decantaríais? ¿Por un 24 milímetros o por un 35? Gracias nuevamente. Hombre, si me pones entre esa tesitura, el 35 seguro. Sí, ¿no? Porque no soy muy amigo de angulares. Yo Son cuando tengo que hacer fotos en la calle suelo ir con un 50, fijo. ¿Por qué? Porque te da una visión de la escena muy parecida a la que ves cuando solo miras con un ojo. A simple vista. ¿Vale? Entonces, claro, me gusta eso. Además, ahí hay una cosa muy curiosa, o sea, pero claro, también depende de si tienes una APS-C o no. Si tienes una cámara con factor de recorte, el 35 se acercará más al 50. Claro. ¿Vale? Pero además, esta discusión es muy antigua, porque antiguamente los fotógrafos escogían normalmente el 50 o el 35. Eran los dos objetivos más utilizados, por ejemplo, en reportaje de calle.
Y ahí había pues casi luchas fratricidas, padres e hijos se mataban porque uno decía que era mejor el 50 y el otro decía que era mejor el 35. Sí. O sea, es que va tanto a gustos esto, o sea, tanto. A mí me gusta mucho el 50, yo soy un enamorado del 50-1.2. Lo amo con locura ese objetivo porque además me da unas fotos fantásticas, tiene una resolución espectacular y además lo que pasa es que son objetivos muy caros, pero los angulares siempre... Sí, yo te diría también, bajo mi opinión, pues un 35 te permite hacer la foto sin acercarte tantísimo. Con ultra grandes angulares, unas fotos fantásticas. Sí. ¿Cuál es el problema de los angulares? El problema es que el motivo que tienes que acercar lo verás muy pequeño comparado con lo que es la calle que está abajo y el cielo que está arriba. O sea, como coges un ángulo muy grande, lo que realmente quieres fotografiar no lo ves tan claro, ¿no? Por eso quizá me gusta menos que el 50. Sí, y a mí me pasa eso pues también con el 35, pues no te tienes que acercar tantísimo como con un 24. Sí, el único problema además de los angulares es que puedes alterar la perspectiva porque si te acercas la alteras. Claro. Con más facilidad, y el 50 pero muy bien, como muy bien has dicho, es cuestión de gustos, y al final pruébalos. Si tuviera que escoger entre esos dos, ya te he dicho, claro. 35 seguro. Muy bien, pues nada, Frankie, gracias por tu pregunta y que los Reyes pues te traigan los dos, ¿no? Bueno, sí, exacto. Pero bueno, si no puede ser, pues... Prueba un 50. También. Muy bien, y seguimos con los comentarios de iVoox, que nos dice Leonardo. Tenemos un comentario aquí bastante largo, así que bueno, iremos por partes respondiéndote. Nos dice así: con el ánimo de repetirme, gracias. Pues nada, gracias a ti y ya está. No pasa nada. Seguimos disfrutando de este hobby, pasión y aprendiendo mucho con vuestros consejos. Del podcast de hoy también considero interesante hablar del flujo de trabajo. Es lo que comentaba, no sé si en este o en el anterior programa. Sí. Además lo tenemos previsto. A la que acabemos el curso de iluminación, que nos queda. Irá flujo de trabajo capítulos. Y en el siguiente probablemente Lightroom, un repaso a todas las opciones, no sé. Bueno, en el flujo de trabajo igual incluimos ya de entrada Lightroom. Pues mira, más que nada porque se ve muy bien el flujo dentro de Lightroom, porque está diseñado precisamente para eso. Pues nos dice: hay muchísimas alternativas y muchas de ellas poco optimizadas. Algunos no tenemos cientos de horas para perfeccionar en postproceso una foto y nos limitamos a catalogarla, revelarla en 2 minutos con Lightroom y a disfrutar de ella. Me parece muy interesante vuestra valoración del tiempo, recursos empleados contra la mejora obtenida. Seguro que Pera lo tiene todo optimizado. Nos dice seguro, ya lo digo yo. Que lo he visto. Bueno, sí, pero porque además para mí el tiempo de postproceso es el menos agradecido de todos. O sea, y es el que menos me gusta. Sí, entonces, no llega a tortura, pero joder, es un tiempo que es mejor hacer fotos. Ahora estoy reclasificando fotos precisamente porque tenía 22 teras en discos y... bueno, son discos de 4 teras y tal, de estos, y bueno, ya eso empieza a ser un caos. Entonces estoy reclasificando. Y esto lo hablaré porque a mí lo que me gusta mucho es ya clasificar las sesiones cuando las voy haciendo. Entonces luego es muy fácil reorganizarme, porque utilizo mucho los keywords que tiene Lightroom. Hablaremos de eso y ya verás que va súper bien, va súper bien. Bueno, pues seguimos con su comentario. Dice: tengo algunas dudas pendientes que os comento. 2 puntos. Flash de relleno. ¿Cómo utilizar el flash de relleno cuando un objeto se mueve de sitio? En modo manual, como relleno cambia mucho la luz en función de la distancia al objeto, y tanto los quemo como que los dejo oscuros. Bueno, a ver, el objeto en movimiento solo tiene un problema cuando se acerca muy rápido a ti. Si no se acerca muy rápido, pues no es un problema, ¿vale? O va paralelo a la cámara, por muy rápido que se mueva, mientras mantengas la distancia, no pasa nada. Si lo pones en manual, lo único que tienes que tener claro es que cada 2 pasos que bajes, caerá a la mitad la distancia, o se aumentará la distancia, ¿vale? Ley inversa del cuadrado de la distancia. O sea, si yo tengo que a 2 metros en F8 me va a iluminar perfecta la persona, ¿vale? Sé, por la ley inversa, que si bajo 2 pasos y me voy a F4, voy a iluminar perfectamente al doble de distancia. O sea, es así. O sea, no. Y ese es el juego rápido. El juego rápido es que utilices la rueda del diafragma. Sí, para abrir y cerrar. Para abrir y cerrar rápido.
Entonces puedes seguir al motivo con bastante fiabilidad. Sí, es práctica, es práctica. Es mucha práctica. O sea, y si lo pones en automático, que esto vas es lo que a sufrir. Nos dice a continuación. Dice, ¿Sí? ahora yo utilizo la opción ITTL que tiene Nikon y mejora mucho, aunque reconozco que no controlo qué va a hacer la cámara. Pues ese es el problema. No, ese es el problema. El problema es que tienes que tener muy claro en ITTL o en ETTL, que es en Canon, tienes que tener muy claro qué es lo que está midiendo la cámara. Porque la cámara va a utilizar el flash, un predestello, para hacer una medición justo antes del destello. Esa medición, sumado a que la cámara tiene la información de distancia al motivo, va a hacer que el flash salga más o salga menos. Pero no va a ser lo mismo seguir a una persona que va vestida de negro que una que va vestida de blanco. Sí, ya lo hice. Tendrás que compensar muy bien. Y luego va a depender mucho del encuadre. Solo que muevas ligeramente el encuadre puede entrar en medición algo que antes no tenías y cambiar la luz radicalmente. Claro, dice, de hecho lo dice aquí, dice, de hecho algunas fotos iguales las ilumina de forma diferente, por lo que acabas de explicar. Por eso normalmente se utiliza mucho el flash en manual. El flash en manual, como decía, es muy previsible. Entonces, como es muy previsible, yo sé que a una distancia fija me va a dar una apertura concreta. Y eso es muy fácil estimarlo y es muy fácil calcularlo. Simplemente tienes que ser ágil mentalmente en ese sentido. Y eso es una cuestión de práctica. Es como cuando empiezas a conducir. Sí. Vas pensando cuándo poner el embrague, cuándo soltarlo y cuándo cambiar de marcha, y luego lo haces de forma automática. Esto lo explicamos en el taller de reportaje y en el taller de flash de Zapata. Sí. Y además, como ejemplo de la ventaja del flash en manual, pues pongo intentar hacer la misma foto y que quede igual de iluminada con el flash de Zapata en modo automático, y veréis que no lo conseguís. Sí, no hay manera. Simplemente que se gire ligeramente el motivo o que aparezca algo nuevo, ya cambia. Entonces, a partir de ahí es una cuestión de práctica. Pero pensar en la ley inversa, La luz puntual del flash cae al cuadrado de la distancia que recorre. O sea, si llega F8 a 2 metros, a 4 metros hay 2 pasos menos. Pues así, si quieres iluminar a 2 metros, pues simplemente abres 2 pasos. No, por eso digo que al final es eso, la práctica. Sí, es mover de forma efectiva la rueda del diafragma y jugar mucho con eso. Cuando las distancias son mayores, es mucho más fácil. Sí. Porque si el motivo está a 4 metros. La relación de distancia es menor. Claro, pero la relación de distancia es menor. Para que caiga 2 pasos, o sea, para que tenga que haber 2 pasos, tiene que ir corriendo de 4 a 8 metros. Y eso tardará más. Sí. Tardará más que si se mueve de 2 a 4 o se mueve de 1 a 2 metros. Claro, nos pregunta cómo lo hacéis en estudio. En el estudio no hay tantas diferencias de distancia o no hay esos movimientos. En estudio lo que haces es alejas un poco más la fuente, entonces permites más movimiento. Controlas, y pones una fuente muy grande para que la caída sea más lenta. Y ya está. Eso se hace en estudio. Muy bien, nos sigue diciendo que agradecería muchísimo un curso contigo en Madrid, que bueno, que ya os hemos dicho en alguna ocasión que bueno, pues en Madrid he hecho como 50 cursos. Sí. Pero lo que pasa es que hace tiempo. Sí, programaremos alguno para la Creo que el último que hice en Madrid fue en 2012. O sea, pues nada, seguramente habrá que ir a Madrid también. Que me encanta, por cierto, que además tengo un par de restaurantes que los echo mucho de menos. Ostras, ahora sobre todo hay un asturiano que las ganas de ir. Hay un asturiano muy cerca de era en la zona de la Latina. Buah, fantástico, que hacían un lomo al cabrales que te volvías loco. Y luego a sidra y a saco. Voy yo de asistente. Vamos, ¿no? Voy de asistente, te sujeto en la cabra y además es las luces y lo que esa es la ventaja. O sea, hay que buscar sitios y estudios donde luego el restaurante que hay cerca se coma de narices. Muy bien, y sigue preguntándonos, bueno, dice luxómetro low cost. El otro día miraba precios para comprarme un luxómetro, supongo un fotómetro. Eso es lo mismo. Un flasímetro, sí. Bueno, pero lo que pasa es que no se usa la medición en luxes, se usa la medición ya en diafragma. Son tipos de medición o tipos de medir la luz. Los fotómetros o flasímetros muy buenos te dan también la información en lux. Muy bien, dice los precios, dado que para mí es una afición muy apreciada pero no vivo de ello, me resultan demasiado caros. Hay otros gadgets que me resultan más imprescindibles por ese importe. ¿Tú me recomendarías para aprender a conocer mejor la luz, uso en exteriores principalmente un luxómetro chino que solo mide luxes? ¿O mejor ni lo probamos y seguimos con el exposímetro? Si solo mide luxes te vas a volver loco, sí. Porque vas a tener que hacer una conversión y es un poco ridículo. Sí. ¿Vale? O sea, tiene que medir apertura. Te tiene que dar una apertura y te tiene que dar una apertura y una obturación.
A ver, hay un modelo que no recuerdo exactamente cuál es, de Sekonic, que está muy bien de precio, que vale sobre unos 120 euros. Sí, es lo que nos costó. Que está muy bien, va muy bien. Además es muy pequeña, te lo puedes guardar en cualquier sitio porque es bastante cómodo, porque los encontrarás de 100 a 600 euros. O sea, hay... Yo te iba a decir, si, oye, busca algo de segunda mano en alguna tienda que en Madrid tenéis que tener. En las tiendas, no quiero hacer publicidad, pero bueno, me da igual. Aquí lo puedo hacer lo que quiera en casa, no vaya en cualquier tienda de estas de Madrid. En Madrid tenéis Martín Iglesias. O Martín Iglesias o cualquiera de ellas, acércate y debéis tener. En Barcelona. Sí, debéis tener. Y en Sevilla pues también está fotómetros de segunda mano tienen que tener. Entonces, hostia, es más difícil, no te creas, se cuesta mucho encontrarlos de segunda mano. Sí, cuesta mucho porque cuando tienes, es que claro, no te lo quitas de encima, porque y es que dura toda la vida. Sí, además te durará toda la vida. Yo tengo uno que hace muchísimos años. Porque además la gente que lo compra normalmente es porque en estudio es imprescindible, entonces ya no te deshaces de él. Pero es una forma, yo lo comenté en un podcast, es una forma muy buena para el aficionado. Y es un gadget que ya lo tienes, una vez lo tienes ya va muy bien, que es para que comparéis cómo hacéis vosotros la medición de luz reflejada con la cámara y cuál es la real. Entonces, así poco a poco iréis corrigiendo vuestros errores de medición. Sí, yo creo que es una forma muy fácil de aprender a medir de una forma ágil, porque vais comparando situaciones con más facilidad al tenerlo a mano, ¿no? Sí, sin duda. Luego, cuando hacéis reportaje, pues yo no he visto a nadie haciendo reportaje de prensa con un fotómetro en la mano. ¿Por qué no? Porque tienes que ser bueno midiendo y ya está, porque tienes que medir rápido y no tienes que pensar tanto, o sea, tienes que ir. Pero sí, yo os lo recomiendo, o sea, eso cada uno que haga lo que quiera. Antes que compraros un filtro UV asqueroso, que los odio, porque no hacen nada ni sirven para nada, y os va a costar lo mismo que un fotómetro. Es que os va a costar lo mismo. Muy bien. Y sigue Leonardo, que veo que toca todos los palos, y nos dice: calidad de la luz. Apenas se habla en los foros de fotografía de la calidad y del espectro de la luz utilizada. Las distintas fuentes de luz tienen un espectro muy diferente, lo que supongo debería afectar a los tonos que reflejan los motivos. Sin embargo, se comenta muy poco este aspecto en el ámbito de la fotografía. Mi pregunta es si afecta tanto como podría esperarse el espectro de la fuente de luz, o si después, en el postproceso, se corrigen en menores intensidades de longitudes de onda. No sé si estamos mezclando un montón de cosas en esto. O... No. La pregunta es muy buena. Sí, se habla muy poco, pero porque es física. Claro. Y la mayoría de fotógrafos no están muy interesados por la física de la luz. Yo es una de las cosas que intento explicar más en los talleres, sobre todo cuando tenemos talleres de exterior. Hablo de esto, ¿qué coño es la luz? ¿Qué es esto de la luz? O sea, cómo se transmite, cómo se propaga, cómo la refracción y la reflexión, la polarización, todo eso es vital, porque son propiedades de la luz que hay que tener muy claro. El espectro de la luz es muy pequeño, además, cuando tú lo comparas con el resto claro, el espectro visible es muy pequeño comparado con todo el espectro de la luz. Entonces, ¿qué es lo que captan nuestras cámaras? Pues un espectro muy corto. Entonces, ¿qué puede afectar? Sí, afecta de forma tan sencilla como el ángulo de incidencia del sol. El ángulo de incidencia del sol hace que la temperatura de color varíe. Claro. Y varía de una forma extremadamente significativa, que va de los 3.200 Kelvin a los 5.200 Kelvin en el Mediterráneo. En una hora al atardecer, pues te varía. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde caen 1.000 kelvins. O sea, es así de bestia. Y eso afecta, evidentemente. O un día de nublado no tiene las mismas propiedades la luz que un día radiante. Y un día radiante, cuando hay nubes dispersas, tampoco. Y cuando las nubes son densas o no son densas, tampoco. Todo eso cambia. Pregunta, efectivamente. Y una de las cosas que mucha gente no tiene claro es que, por ejemplo, la luz frontal sube el tono. O sea, si yo tengo el sol a mi espalda, tengo fotos con más color que si tengo la luz, el sol a la derecha o a la izquierda. Claro, ya hago fotos random y lo que me tengo que fijar es en la fuente de luz donde está también. Antes, cuando aprendías fotografía, yo creo que la primera clase que te daban era sobre todo el sol a tu espalda. Claro. Y eso era solo por dos motivos. Uno, porque tienes más color, y dos, que entonces era mucho más apreciable, que yo ya tengo una edad. Uno era porque tienes más color, y el otro es porque el rango dinámico de tu película cogía, pues eso, 8 pasos, y de ahí no podías pasar. Y si te tirabas en diapo eran 5. Entonces, como no podías pasar de ese rango, la única forma de asegurarte que te entraba todo en el rango era tener el sol detrás, porque nada que se pone lateral pierde rango. O sea, el rango es mayor, porque hay más luz y hay más sombra.
Porque aparecen las sombras, que es algo que a muchos fotógrafos le da como pavor. Claro, eso no quiere decir que no puedas hacer fotos a cosas que está con la luz lateral, sino que tu medición no, ser distinta, tienes que tenerlo claro. Tienes que tener claro que igual no te cabe. Claro. Entonces ya pones para luces, decía, pones para el ojo humano ve unos 25 pasos, pero nuestras cámaras están entre 8 y 12. Sí. No suelen coger más. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso. O sea que nada, Leonardo, muchísimas gracias por tu pregunta. Es cierto, se habla muy poco. Y de hecho yo hice un artículo muy sencillo de qué es esto la luz, más que nada para que esos conceptos empiecen a sonar. Y bueno, pues igual hago uno así como más completo. Pues sobre qué es esto de la luz y el espectro. Muy bien, pues nada, eso, lo dicho, muchas gracias por tu pregunta y anímate a seguir preguntándonos. Seguimos con Jairo Torres, que nos dice: enhorabuena por el canal y por este podcast, porque me ha parecido especialmente interesante y práctico por vuestros comentarios y experiencia de iluminación que nos da para reflexionar a la hora de la verdad. Cámara en mano, gracias. Pues nada, gracias a ti, Jairo. Y el último que tenemos es de Miguel, que nos dice del programa número 1, que ya me alegra tener, aunque sea esta puntualización, que me parece estupenda, que nos dice en el programa número 1 que era móvil versus compacta, que empezamos allá por mayo. ¿Vale? Y dice, donde nombráis medio formato, supongo que queréis decir formato medio. Pues eso lo dije en otro de los podcasts, y es que es formato medio. ¿Es medio formato o formato medio? Normalmente, claro. O sea, esto va como va. Si tú tienes la referencia inglesa, lo traduces al revés inconscientemente. Entonces ese es el problema. El problema es que traduces inconscientemente al revés, y a mí me pasa. Yo lo digo al revés porque hago la traducción sin darle la vuelta. Y no lo he mirado. Y es lo mismo. Si es medio formato medio. Muy bien, Miguel, pues nada, gracias por tu puntualización o por tu aclaración y nada, yo quería comentaros que empezamos ahora en este mes de diciembre. Únicamente teníamos taller el día 17, que cuando escuchéis estos pues ya lo habremos hecho, que era el taller de iluminación de moda y publicidad, que repetiremos más adelante, el año que viene. Y a partir ya de enero tenemos una serie de talleres, ¿vale? Tenemos el 14 de enero el de... ¿tienes las fechas ahí? Pues perfecto. El 21 de enero tenemos un taller teórico de fotografía de bodas, donde trataremos básicamente todo lo necesario para cualquier fotógrafo para hacer bodas, o sea, desde equipo, temas legales, quería aclararlo yo lo que estás explicando, porque no mezclarlo con el que hacemos directamente en el hotel. Y luego tenemos previsto ya para el 6 de mayo hacer el taller de fotografía de bodas que ya hemos hecho en el Hotel Barcelona Golf, que es de día entero. Es de localización con una pareja, o sea, con un novio y una novia. No serán novio y novia, serán modelos. Pero bueno, vienen hasta vestidos para la ocasión y bueno, y la idea es practicar todas las situaciones que os encontráis directamente en una boda, ¿no? Que situaciones cambiantes de iluminación. Y, o sea, cómo jugar en los interiores, cómo jugar en los exteriores, distancias largas, distancias cortas, equipo. Bueno, lo mismo, o sea, haremos parte de lo que es el teórico. Y luego pues más pero práctica. Luego aquí hay más práctica, porque el teórico es solo 4 horas y el otro son... Sí, es el día entero, que estamos entre 8 y 10 horas, y aparte sin límite de preguntas y de cualquier cosa que queráis tratar, y eso pues tendremos tiempo de sobra. Y nada, recordaros que en los talleres podéis utilizar, por ser oyentes del podcast, el cupón descuento del 20%, poniendo la palabra podcast a la hora de hacer vuestra compra. Y nos despedimos hasta la semana que viene, donde seguiremos con el curso de iluminación, y no sin antes deciros que nos ayudáis muchísimo con las valoraciones que nos hacéis de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo. Hasta el próximo. Hasta luego.